Hola hermanos, el día de hoy, 31 de agosto del 2024, llegamos al final del mes de agosto, al final de pues este tiempo, llamémosle del matrimonio y la familia, llegamos al final de la semana, última de agosto, ya mañana es 1 de septiembre, así que por lo tanto comenzaremos el mes de la Biblia. En nuestro caso estaremos también celebrando el Día del Migrante, la jornada pues de la movilidad humana, están. Ay, Dios mío, tan difícil en estos días. También el mes de septiembre tiene que ver con el cuidado de la casa común. Tendremos que celebrar el Día de los Privados de Libertad porque es la fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Bueno, por eso hablamos a partir de mañana, ¿no les parece? Hoy es día de un santo, fue muy popular en la Edad Media y fue muy popularizado también gracias a la orden a la que él perteneció, porque él es de la orden de Nuestra Señora de la Merced, de los mercedarios, por eso es que venía yo hablándoles de ellos. Se trata de San Ramón Nonato, ok, no era que se llamaba Nonato, se llamaba Ramón. Lo que pasa es, él nace, se supone que en alrededor del año 1204 más o menos, porque cuando él muere debía tener más o menos como 36 años, muere en el 1240. Bueno, resulta ser que nace ahí en un pueblito que se llama Portal, en Lérida, era la diócesis de Urgel en ese momento, y entonces él vive una situación muy complicada porque su madre muere en el momento antes de que él nazca, y entonces hacen una cosa que en aquel entonces, era sumamente difícil, ¿no? Hacen una cesárea y lo sacan, por eso no nació, no nato, y de ahí vendrá el asunto. El papá quiere que él progrese en la vida y alcance a llenarlo pues de orgullo, lo manda para Barcelona a estudiar y él estudia, pero al mismo tiempo que estudia se vuelve increíblemente piadoso. Hay algunos relatos que lo comparan más o menos con San Isidro, fíjense ustedes, y San Isidro Labrador, porque cuando el papá se dio cuenta que el hombre era demasiado piadoso y andaba repartiendo ahí los bienes por todos lados, entonces lo mandó a llamar, porque no eran de familia tan pobre, cuidado, no eran de familia tan pobre. Entonces el asunto es que lo manda a llamar el papá y dicen, y por eso les digo, a veces pareciera como que se confundieran, ¿no?, las tradiciones, que lo pusieron a cuidar unas ovejitas y que la gente empezó a criticarlo porque el hombre se quedaba absorto en la oración, y que el dueño llegó a ver el asunto, a ver si era cierto, y es cierto, él no estaba cuidando las ovejas, pero había un hombre apuesto como un ángel cuidando las ovejas. San Isidro es que andaban arando, ¿no? Pero bueno, aquí es cuidando ovejas. Vaya usted a saber si efectivamente no hay una combinación, como les digo, de ambas cosas. Bueno, entonces San Ramón hace parte de los mercedarios de la Orden de la Merced, que había sido fundada recientemente por San Pedro Nolasco. Y pues resulta ser que ya saben que la ocupación de los mercedarios era la redención de cautivos. En esa época, pues los musulmanes, sobre todo del norte de África, pues capturaban, se metían, hacían raíces en ese momento, acuérdense que todavía todo el sur, todo el Andalus de España, pues de lo que hoy en día es España, estaba en manos de los musulmanes, ¿no? Y entonces había que tratar de recuperar a los que capturaban y los hacían esclavos, y él se compromete a esto, hizo varios viajes, había sido ordenado sacerdote muy joven, en 1222, y de hecho le habían colocado como superior de algunas de las casas de la orden. No digo propiamente conventos, porque estaban haciendo pues el asunto, pero luego el otro tema muy importante es que viaja por el norte de África, pagando el rescate de algunos de los que estaban ahí prisioneros, y al final se termina. Aquí es donde entra el detalle. Algunos dicen que lo capturaron y otros que él se ofreció para liberar a otro. Y entonces, lógico, cuando se dieron cuenta de quién eran aquellos musulmanes, pues olvídense, se dijeron, por esto vamos a sacar bastante dinero. Y efectivamente al final la orden terminó pagando mucho dinero por él. Pero bueno, el punto es que estaba el hombre allá encarcelado en Argel, y no había manera de callarlo, digan. Se ponía el hombre a predicar y cuidar a los otros presos y todo lo demás, y logró convertir a algunos de los musulmanes, y entonces la historia nos cuenta que para callarlo, la manera que encontraron fue ponerle un candado en la boca, y entonces por eso se le representa, así como lo tengo aquí atrás, con un candado en su boca, y entonces solamente se lo soltaban para cuando le tocaba comer, ¿no? Bueno, finalmente la orden logra recuperarlo, y entonces es rescatado,
y regresa en el año 1238, 1239 a España. Y el Papa, cuando se da cuenta, el Papa era Gregorio IX, Gregorio IX, cuando se entera de las cualidades del hombre, bueno, venía con tantas cicatrices, tantos golpes y muchas situaciones también de orden, como el espiritual, de orden, vamos, más, llamémosle psicológico, pues tanto maltrato, ¿no? Y el Papa lo nombra cardenal, ¿ya? Y entonces parece ser que dicen que en el camino a Roma muere en Cardona, ahí en Barcelona. Y bueno, el asunto es que a donde lo entierran empiezan a ocurrir cualquier cantidad de milagros. Y entonces se volvió increíblemente famoso, ¿no? Por esta figura del deseo de dar la vida por los demás. Fue canonizado en el año 1657 por Alejandro VII y como murió un 31 de agosto, pues evidentemente la fiesta se coloca ahí, no había otra celebración antes. Interesante, ¿no? El papel de los que redimen cautivos, el trabajo que se hace en las cárceles. Estuve preso y fuiste a verme. Bueno, o sea, los mercedarios siguen haciendo, yo admiro mucho a los mercedarios aquí en mi ciudad, además en este caso mi país fue evangelizado por ellos y los franciscanos, la orden de frailes menores, así que les debemos tanto. Vamos a las lecturas del día de hoy, seguimos, ya saben, en la primera carta a los Corintios, continúa la reflexión que hemos empezado ayer de la cruz como una locura y como un escándalo, ahora el efecto sobre nosotros. Entonces, 1 Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 31. Hermanos, consideren que entre ustedes los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos, pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hay que ver que esto, les digo, es continuación, es la misma meditación de lo que antes. El desprecio de la cruz, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los griegos. Ok, muy bien, pero para los que creen es fuerza y sabiduría. Ahora, entonces hagamos el balance nosotros, porque claro, si la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres, pues démonos cuenta que entre nosotros, dice Pablo, y ustedes, queridos hermanos, no son exactamente los más sabios, los más preparados. Acuérdense que estamos en Corinto, de la importancia de la sabiduría en el mundo griego, no del conocimiento. ¿Quiénes serían la comunidad de Corinto? Era gente muy sencilla, no gente pobre, había muchos esclavos, sin duda que sí, había también muchas de estas personas que lo que eran cargadores, ¿no? En los muelles, ahí que ayudaban. Y claro, habrá alguno que tendrá un poquito, eso lo vamos a ver sobre todo cuando se hable de la Eucaristía, ¿no? Porque algunos se van a comer allá que tienen su comidita, tienen su atadito, dicen en mi pueblo, pero otros no. Y entonces eso es la diferencia, pero aquí en general se dice lo mismo. ¿Cuál es la clave de esto? ¿Hacia dónde está precisamente esto? Hacia llegarnos a decir a todos, ¿ok? Sencillamente y sin andar con tanta vuelta, que, pues hombre, que nadie puede presumir delante de Dios. O sea, ¿yo qué voy a presumir? Mis cualidades, mis dones, lo que tengo. Pues no, si Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo, ha elegido a lo que no vale nada para este mundo, pues que entonces, para que ningún hombre se gloríe en su presencia. Ese es el versículo 29. Ya, lo estaba buscando, estoy con mi Biblia en este momento. Entonces digo, es eso. Nosotros a veces como que nos perdemos fácilmente en esto, ¿no? Andamos buscando la gloria humana, los puestos, los reconocimientos, los aplausos, la valoración. Miren, es bien sencillo. A veces les digo yo bromeando, tengan cuidado, ¿no? El que, por ejemplo, les digo mucho a los lectores, ¿no? En nuestra parroquia, miren, ve, cuando ustedes se bajan de leer y termina la misa, si usted empieza a preguntar, ¿qué tal lo hice? ¿Cómo lo hice? Anda buscando usted el reconocimiento. Claro, el que le quiere ayudar le va a decir, mira, me entona más la voz, saca más, haz más pausas, no se te olviden los signos de puntuación, pero se lo van a decir porque lo quieren, pero no porque usted debe andar buscando ahí ese reconocimiento. ¿Y qué tal? ¿Qué tal me salió la homilía el día de hoy? Cuéntenme cómo salió hoy la publicación, mándenme likes, mándenlos, pero para que otra gente se sume, ¿no? Pero no, eso no tiene sentido.
sea, es decir, hombre, gloriarnos en el Señor. Por eso el texto, el que se gloría en el Señor. Eso es del capítulo 9 de Jeremías, ¿ok? Pero creo que hay una adaptación, ahí Pablo le da vuelta un poquitito, pero igual, o sea, está bien. ¿Ya? El que se gloría en el Señor. Porque Cristo, y miren lo que enumera Pablo, es nuestra sabiduría, es nuestra justicia, es nuestra santificación, es nuestra redención. Punto. Nuestra, no mía. Cuidado con el tema, ¿eh? Nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. ¿Qué está diciendo? Es de la iglesia. O sea, lo que usted tiene, lo que usted vive, lo que usted experimenta, es de la iglesia, es de la comunidad. Así que, por lo tanto, que sirva a la comunidad. Viene bien esto con el Evangelio de hoy. Terminamos de leer Mateo. Acuérdense que ya Mateo ya no lo vamos a leer. La próxima semana comenzamos a leer Lucas, que nos va a acompañar durante 12 semanas, el Evangelio de Lucas, ¿no? Vamos, Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro dio 2, a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado, ¿por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El llanto y el rechinar de dientes, dice literalmente el texto, la desesperación. Ese es el miedo. Bueno, el resultado del temor. ¿Por dónde empezamos? Ok, recuerden que estas parábolas no leemos la que sigue, la del juicio final, porque se lee en otro momento. Entonces, todas estas parábolas del quinto discurso del Señor Jesús, porque a partir del capítulo 26 comienza la pasión. Entonces eso ya lo leeremos dentro de 2 años durante el tiempo de la Cuaresma y de la Pascua, ¿no? Bueno, pues resulta ser que la idea es la misma. El reino de los cielos es semejante ¿a qué? ¿Ya? Fíjense, ayer a una boda, a una celebración, siempre en el fondo es la alegría, el resultado, ¿no? Entra a gozar de tu Señor, de la alegría de tu Señor. Bueno, aquellas mujeres entraron, las 5 prudentes entraron a la alegría. Ok, este señor que se va de viaje por mucho tiempo, ok, allá era el novio el que tardaba en llegar. Pues sí, está tardando el Señor Jesús, ya van pasando 21 siglos, yo creo que se le habrá olvidado que aquí estamos nosotros. No. Pero digo, o sea, claro, tarda el Señor. Sí, tarda, pero ¿cuándo va a venir? A saber. Yo me he reído en estos días porque el día de anteayer, ¿no? El día 29 de agosto, para los que siguen un poco la ciencia ficción, en Terminator, esa película de Arnold Schwarzenegger, dicen la gente, pues resulta que pues el día en que Skynet, la máquina, la inteligencia artificial, entraba en conciencia de sí misma, esas son las palabras que utiliza la película, era un 29 de agosto a las 2 de la mañana del 2024. Entonces, claro, eso ya pasó, ¿no? El fin del mundo, digan, comenzaba de alguna manera. Yo he bromeado en eso, porque claro, mientras viene el Señor, la gente se asusta un poco cuando yo le digo, ¿viene el Señor? Sí, ¿cuándo? No sé. Y perdón, pero no me importa. De verdad, o sea, no me lo tomen a mal.
sea, no me importa. ¿Que viene el Señor? Sí, sí viene. ¿Cuándo? Eso es lo que no me importa. Padre, ¿cómo dice eso, esa barbaridad? Porque no me importa. Porque cuando venga, espero que me encuentre con que los talentos que me dio los esté poniendo a trabajar. Eso es todo. ¿Ya? Si ayer era que yo no puedo sustituir al otro porque el aceite indicaba las oraciones, las obras de las personas, pues yo no puedo hacer por usted lo que le toca hacer a usted. Bueno, si el Señor me ha dado un talento, ¡ay! ¿A qué le dio 5? Imagínense todo lo que me podría yo frustrar en la vida viendo hermanos míos sacerdotes, madre de Dios, son dignos de admiración, con una cantidad de cualidades, con unos dones, que sí, en el fondo alguna envidia tengo, pero no me puedo quedar yo. Qué malo el Señor. A él le dio esa cualidad y a mí no. Y le dio aquella otra. Y le dio esta otra. Ay, Dios mío. ¿Ya? A cada uno le dio según su capacidad. Ese es el punto. Por eso, discúlpenme, no hay que esperar al final de los tiempos. El juicio comienza hoy. Pues hay que hacer juicio sobre usted y sobre mí. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Pues ese es el tema. ¿Qué es lo que hace usted? Si yo me paso viendo todo lo que los demás, ¿ya? No, yo sabía que eres un hombre duro. Dios es duro, es castigador, anda cosechando donde no ha sembrado. Tuve miedo, ahí está el problema. ¿Ya? Tuve miedo. No, nada de temores ni nada de esas cosas. Temor de Dios, hasta ahí. Pero lo demás, a trabajar, a producir. Ah, padre, parece calvinista usted. No, me refiero a pongamos los talentos al servicio de cómo era la cosa. Nuestra sabiduría, nuestra santificación, nuestra redención, nuestra. A trabajar en función de nuestra justicia, en función de la iglesia. Eso es, trabajar. No hay que andar escondiendo las cosas. No hay que andarlas metiendo en hoyo. Aunque fíjense que en la tradición judía, esconder un tesoro era salvarse, era evitar el problema. Aquí, nada, de andar escondiendo, a poner a trabajar los talentos. Claro, ustedes dirán, padre, ya había bancos en esa época. Trapecites, se dice en griego. Es decir, la trapa es el lugar, la mesa que se ponía en la entrada de las ciudades. Y ahí estaban los cambistas, estaban los que negociaban. Por eso acuérdense que bancarrota, porque la banca se quebraba, pero eso más del mundo italiano. Pero aquí trapecites, es de lo que se dice en griego. Es los negociadores los que le agarran dinero a usted para hacerlo producir y darle algo a usted. Más o menos lo que hacen los bancos hoy en día. ¡Ey, qué problema! Padre, pero hay una injusticia. ¿Cómo le van a dar al que tiene 10 lo que el otro tenía? El que produce, el que se pone a trabajar, siempre tendrá, hasta le sobrará. Les invito a hacer oración. Señor, tú nos has confiado muchos talentos, muchas capacidades, muchas posibilidades de crecer y servir. Hay talentos muy vistosos, la simpatía, la facilidad de palabra, la fuerza física. Otros talentos están más ocultos, la capacidad de amar, de escuchar, de rezar. Señor, gracias por todos los talentos que he recibido a lo largo de mi vida. Dame sabiduría para reconocer hasta los talentos más ocultos y aquellos que crecen en mí cuando me acerco a ti y a los hermanos. No permitas que en vez de agradecer los talentos recibidos, esté continuamente echando de menos los que han recibido otros. Señor, gracias por todas las personas, por todas las situaciones complicadas que me ayudan a descubrir y desarrollar talentos nuevos, desconocidos. Gracias por ayudarme a poner mis capacidades al servicio del prójimo y del necesitado, de un mundo más hermoso, de una iglesia más evangélica y evangelizadora. Te pido perdón porque no he trabajado todos los talentos, porque muchos han acabado escondidos bajo tierra. Señor, ayúdame a conocer, valorar, agradecer y trabajar los talentos recibidos. Así crecerá la alegría en mis hermanos y en mi corazón y en el tuyo. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Ramón Nonato, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana, muy feliz sábado, muy feliz del final del mes de agosto.